En mi Señor hay gozo y alegría, me das tu amor, Señor, de noche y día, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Qué más hermoso y precioso, Señor, es cuando tú desciendes al corazón del ser humano, Señor. Padre, cuando tú te place entrar ahí, Señor, ese corazón, Padre, que estaba destrozado, que estaba herido, Señor, y tú descendiste desde tu trono, Señor, y tomaste control de estos cuerpos, Señor. Aquellos que tú pagaste con tu preciosa sangre, Señor, por amor, Padre, de tu nombre. Señor Jesús, presentamos nuestros cuerpos ante ti, Señor. Padre, y no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. Padre, te entregamos todo a ti hoy en esta mañana, Señor, sabiendo, Padre, que somos faltos, Señor. Padre, aún esos querubines, Señor, esos serafines tapaban su rostro cuando estaban delante de tu presencia, Señor. Que no conocen el pecado, ¿qué será de nosotros, Señor? Que nos sacaste de una condición del lodo, del fango, Señor. Padre, pero por fe creemos que tú nos has limpiado, Señor. Nos has hecho nueva criatura, Señor, en Cristo Jesús. Padre, si hay alguien que todavía le gusta el fango, Señor, o trae esa vieja naturaleza, yo te ruego en esta mañana, Señor, que tú ayudes a cada uno de nosotros a que esa naturaleza divina de la que habla el apóstol Pedro, Señor, esté en cada uno de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a llegar a esa estatura del varón perfecto aquí en la tierra, Señor. No por nuestras propias obras o nuestras propias justicias, porque no hay ni uno justo, dice tu palabra, Señor. Pero vino el justo de los justos, aquel que todo lo cubre, aquel que todo lo llena. Y por ti, Señor, es que somos justos, y no solamente justos, sino santificados. Y no solo santificados, Señor, sino aún, Padre, vamos a ser glorificados, Padre. Ayúdanos, Señor, ayuda al ministerio, ayuda a nuestro pastor, ayuda al laico, Señor, ayúdame a mí principalmente, Señor, te necesitamos. Padre, nos declaramos libres delante de tu presencia, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu sea hablando, sea expresando, Señor. Uno como hombre es torpe, Señor. A luchas puede hablar uno bien las palabras, Señor, con ti más tu bendita palabra, Señor. Eso solamente, Señor, tienes que ser tú en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Ya que tu palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, Señor.
Y si estamos llenos de tu palabra, Señor, que hablemos tu palabra, que declaremos tus promesas, Señor, y nos declaremos libres en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, a ti sea dada la gloria, la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa de oración, así con nuestro Señor Jesucristo, que será llamada. Amén. Vamos a abrir, hermanos, la escritura rápidamente, por favor, porque el tiempo, hermanos, se va rápido. Gracias a Dios que el tiempo se va rápido, hermanos. El tiempo del pueblo gentil se está terminando, hermanos. El ángel hizo un juramento y dijo: el tiempo no será más. Y eso, hermanos, sabemos que un día el tiempo que Dios le permitió a la iglesia gentil, que somos cada uno de nosotros, hermanos, aquellos hijos de Dios, un día ese tiempo, hermanos, se terminará. Entonces este mensaje glorioso que hemos recibido pasará, hermanos, al pueblo de Dios, aquel pueblo que fue cegado. El tiempo ya no va a ser más para el gentil. Entonces se cumplirá la escritura que le preguntaron a Jesús y le dijeron: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ese reino tiene que ser restaurado, hermano. Pero Dios ahorita está lidiando, está trabajando, hermanos, el Espíritu Santo con cada uno de nosotros, hermanos. Mira, estaba estudiando la escritura, hermanos, y me encontré con algo sorprendente. Yo siempre he oído, y lo he oído por la boca de Dios y por siervos de Dios, que la salvación, hermanos, es individualmente. Pero ahora que estaba estudiando la Biblia, hermanos, me encontré, y sí es cierto, hermanos. Dios lidia con cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a abrir la escritura y vamos a estar hablando un poquito sobre eso, hermanos. ¿Qué les parece? Mira, vamos a abrir la escritura ahí en el libro de San Juan, el capítulo 17, hermanos. Que el Espíritu Santo me ayude a armar este rompecabezas, hermanos. Amén. Que la palabra que yo hablo, hermanos, sea filtrada por ese Urim y Tumim, lo cual es la palabra de Dios, hermanos. Amén. Podemos hablar muchas cosas y decir muchas cosas, pero el filtro es lo último, hermanos, porque debe de pasar nuestros pensamientos, lo cual es la palabra. Y si mis pensamientos están mal, hermanos, pues que Dios me ayude y me perdone. Pero Dios tiene cuidado de todas las cosas, hermanos. San Juan capítulo 17, 1, y vamos a leer hasta el capítulo 12, hermanos. ¿Ya lo tienen todos? Dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fíjense el propósito de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿A quién, hermanos? ¿Cuántos lo conocen? Entonces tiene vida eterna. Amén. Dice: el único Dios verdadero. Dice: y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El único hombre, hermanos, que supo de dónde venía, que iba a ser aquí en la tierra y hacia dónde iba a regresar. El único hombre, hermanos, que sabía esas cosas. Amén. Cuando a Job le preguntó Dios allá en Job 38, Job no pudo responder, hermanos. Dios le estaba diciendo: acuérdate dónde estabas, Job. Amén, hermanos. Seguimos leyendo entonces. En el 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Cuántos están guardando su palabra, hermanos? Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste,
porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Fíjense, hermanos, guárdalos en qué, hermanos, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, ponga atención, hermanos, no se me duerma, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en qué, hermanos, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Tome su asiento, hermanos. Oh, qué grande seguridad, hermanos, estar en Cristo Jesús, hermanos. Solamente se perdió uno cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, y dice que fue el hijo de perdición. ¿Y saben quién fue ese hombre, hermanos? Judas se perdió, hermanos. Tuvo la misma oportunidad que los otros, pero se tenía que cumplir la escritura, hermanos, en su tiempo. Por eso, si hay algo seguro aquí en la tierra, hermanos, es la palabra de Dios. Hay libros que han escrito, hermanos, y han dicho tantas cosas, pero cuando usted lee la Biblia, usted la abre, usted la escudriña, cada día nos damos cuenta, hermanos, que la palabra de Dios es verdadera, hermanos. Amén. Y es perfecta, hermanos. Y es inspirada por Dios. Y es útil, hermanos. ¿Para qué? Para redarguir, para instruir, hermanos. ¿Para qué más es la palabra de Dios, hermanos? Para corregir. Si andamos por ahí medio chuequitos, habla la palabra de Dios, el siervo de Dios, usted lee la palabra de Dios o oye la palabra de Dios, y usted dice, verdaderamente me andaba desviando. Dios no quiere eso para mí. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Por algo Dios la guardó de tantas manos que querían destruirla, el mismo diablo. Y ahora el diablo tiene un problema, hermanos. Un día va a querer quitarnos la palabra. Yo así lo creo, hermanos. Esa es mi convicción, mi seguridad por medio de la palabra. A lo mejor usted dice, no, hermano, eso no es cierto. Pero Dios no nos dejó su palabra solamente para que la leyéramos, hermanos, sino que Dios quiere que esa palabra se encarne en nosotros, hermanos. Él verdaderamente quiere que esa palabra esté aquí adentro, hermanos, con su Santo Espíritu, y nosotros hablemos la palabra. Y yo creo que va a llegar un tiempo en los hijos de Dios, hermanos, que van a hablar esa palabra, si no es que ya la están hablando, hermanos. Donde dice esto y el otro, usted va a hablar la palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque fuimos engendrados por medio de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y entonces vamos a ser hijos de la palabra y vamos a hacer la palabra, hermanos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Vamos a hablar sobre un tema muy sencillo, pero a la vez, hermanos, es muy profundo. Se llama el mensaje la unidad, hermanos. Se fijan aquí en San Juan 17, 1 en adelante, lo que leímos, Jesús hizo una oración, hermanos. Y en esa oración Jesús dijo, guárdalos a los que me diste en tu nombre. Cuando yo estuve con ellos, yo no los guardé, yo estuve con ellos. Pero sabía una cosa, hermanos, que los discípulos de Jesús, hermanos, aquellos que anduvieron con Jesús, nunca llegaron a una unidad, hermanos. Y déjenme decirle algo, caminaron con Jesús, anduvieron con Jesús, vieron milagros de Jesús, hicieron tantas cosas, y había uno que hasta se acostaba en el pecho de Jesús, hermanos. Sí, amén. Y aún así todavía entre ellos, entre ese grupo, no eran uno, hermanos. Sí, amén. No habían llegado a una unidad, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Qué será de este tiempo, hermanos? Sabemos que tenemos el Espíritu Santo, lo cual es Jesucristo mismo, es la persona de Jesucristo, es Dios mismo, hermano, en su iglesia, en cada individuo, lidiando en los corazones, hermanos. Oh, aleluya. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero Jesucristo hizo una oración que aquellos que Él le había dado, el Padre, tarde que temprano, hermanos, dijo que iban a ser uno, así como Él y el Padre, hermanos, eran uno. Sí, amén. Gloria a Dios.
Es bonito decir, bueno, yo quiero ser igual o coigual con mi Señor Jesucristo, los milagros que Él hizo, esto y el otro. Pero ¿qué tal cuando uno dice, yo quiero ser uno con mi hermano? Ah, no, ahí ya no encajó la cosa. Sí, amén. ¿Por qué? Porque el hermano Isaías es bien enojón y a mí no me gustan los hermanos enojones. Y luego el otro hermano es muy serio y dice el otro hermano, es que el hermano es muy serio y me cae mal. Oh, hermano, pues. Y luego el otro habla mucho y dice, es que el hermano habla mucho y también le cae mal al hermano. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo es que vamos a llegar realmente a esa unidad como miembros de un cuerpo? Oh, hermanos, les digo que esto es muy profundo. Fíjense lo que busqué en el diccionario, la palabra unidad, hermanos. Dice el profeta que es ser uno con, que tiene que estar unido. Dice el diccionario, propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse, ni fragmentarse, sin alterarse o destruirse, hermanos. Es lo que dice el diccionario. Dice, elemento diferenciado y completo que forma parte de una serie o de un conjunto. Y hasta las matemáticas hay unidades. ¿Cuántos sabían eso, hermanos? A ver, los que van a la escuela, ¿sí sabían eso, hermanos? Dice, hermano, hasta en la primaria aprendí eso. Vamos a ver si es cierto, hermanos. Las matemáticas dice que es la unidad, está representada por el número 1 y es el elemento desde el que se construye el resto de los números naturales, hermanos. Tuvo que venir uno aquí a la tierra. Amén, hermanos. ¿Han leído ustedes la escritura donde la escritura dice que el Padre, que el Verbo es, que tres elementos, tres cosas son los que dan testimonio en los cielos? ¿Lo han leído, hermanos? Amén. ¿Cuál es, hermanos? El Padre, el Hijo, ¿y qué dice? El Padre, el Espíritu y el Verbo. A ver, vamos a leerlo, hermanos. No vamos a estar atinándole. ¿Qué les parece? No traigo la escritura. ¿Alguien sabe la escritura, hermanos? Si no, ahorita me la hace llegar para dar en el blanco bien, hermanos. Amén. Primera de Juan. Para dar bien en el blanco, hermanos. Mire, búsquenle, ahorita me dicen, hermanos. Fíjense, todas esas tres cosas llevan a una sola cosa. Por eso nosotros no creemos ni en la Trinidad ni en el dualismo, que son dos. La gente todavía anda confundida. Bueno, ¿quién es Dios? ¿Es uno? ¿Es dos? ¿Es tres? ¿Son cuatro? Bueno, ¿qué está pasando? La Biblia dice que solamente hay un Dios, hermanos. Pero nosotros sabemos cómo Dios, hermanos, empezó a trabajar. Sabemos que el Espíritu Santo ya existía, hermanos. Primera de Juan 5, 7. Vamos a leer, hermanos. Primera de Juan 5, 7, hermanos. Vamos a esperar que los hermanos lo tengan. Dice, porque tres son los que dan testimonio, dice, en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa, hermanos? Y estos tres, dice, son uno. Esos tres forman la unidad, hermanos, de Dios. Ahora, Dios prometió que cada uno de nosotros íbamos a llegar a esa unidad. Y ahorita vamos a ir entrando, hermanos, porque realmente nosotros, como hijos de Dios, no llegamos a esa unidad aquí en la tierra, hermanos. Amén. Entonces seguimos leyendo lo que dice el diccionario. Entonces sabemos, hermanos, que la unidad habla de ser uno con, un conjunto. Creo hay unidades de millón, de millares. Amén, hermanos. Sí, ¿verdad? Entonces la Biblia nos enseña que nosotros, hermanos, el apóstol Pablo habla y dice que nosotros somos un cuerpo. Dice la Biblia que por un solo espíritu fuimos todos bautizados, dice, en un cuerpo. Pero dice el apóstol Pablo que ese cuerpo, hermano, dice que tiene muchos miembros. Y si es un solo cuerpo, hermanos, entonces la escritura y lo que hemos aprendido, cuando un cuerpo, hermanos, no va a tener dos cabezas. Amén, hermanos. En un hogar solamente hay una cabeza, hermanos. Por favor, hay que entender eso. Hermanitas, usted tiene una cabeza nada más.
En la iglesia hay una cabeza, hermanos. Tanto en la iglesia local y también en la iglesia universal hay una sola cabeza, hermanos. Los pensamientos vienen a esa cabeza. Dice, hermano, pero yo también soy mujer y me vienen pensamientos. Sí, hermanos. Pero ¿qué tipos de pensamientos nos vienen? Amén. Entonces, vamos a estar hablando de eso ahorita, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué pasaría si aquí en la iglesia hay 6 cabezas, hermanos? ¿Se imagina el desorden, 6 pensamientos diferentes? ¿Qué pasa cuando en el hogar hay 2 cabezas, hermanos? Hijo, por eso están los matrimonios como están, hermanos. 2 cabezas. Oye, mi amor, vamos a hacer esto. Y dice la hermana, pero es que yo quería hacer esto. Amén. Y hay un desacuerdo ahí. Y empiezan los problemas, hermanos. Vamos a leer. ¿Recuerdan ustedes en Génesis, hermanos, que Dios tenía una perfecta unidad con su hijo? Con sus hijos. Dice que Él descendía, hermanos, y tenía compañerismo con ellos. Entonces dice la Escritura, hermanos, que hubo un tiempo en que esa mujer, hermanos, fíjense cómo es el diablo, hermanos. ¿A quién le llegó el pensamiento de que comiera del fruto? ¿A Adán o a Eva, hermanos? Bueno, era varona, ¿verdad? Fue a la mujer, hermanos. El diablo siempre va a querer, hermanos, y sabemos que ese es el campo de batalla de Satanás, llegar a la mente, hermanos. Empezar a aventarte ahí cosas a tu mente. No le hagas caso al pastor, no le hagas caso al ministro, no vayas a la iglesia, no te congregues, no pasa nada. Siempre le va a estar aventando cosas a su mente, hermanos. El hermano, usted empieza a pensar y dice, es que el hermano me cae mal, la hermana me cae mal, fulanito me cae mal, y el diablo le empieza a aventar más cosas a su mente, hermanos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que debemos de ser uno, hermanos. Que debemos de estar unánimes, que debemos de estar juntos. Amén, hermanos. Y ahorita vamos a llegar a eso. Entonces vemos, hermanos, que esta mujer, hubo un ser serpiente que empezó a seducir. Sabemos que atrás de todo eso estaba Satanás, hermanos, inyectándole ahí a Eva algo que era contrario a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que realmente perdieran la unidad con Dios, hermanos? Ese compañerismo genuino. Fue que desobedecieron la palabra de Dios, hermanos. Si ellos hubieran permanecido en la palabra de Dios, hermanos, otra cosa fuera ahorita. Pero gracias a Dios que ahora nos toca a cada uno de nosotros pararnos, hermanos, en la posición que estaba Adán y Eva. Tenemos que obedecer o desobedecer, hermanos. Pero yo creo que somos obedientes a la palabra, hermanos. ¿Pueden decir amén, hermanos? Amén. Miren, bendito sea el Señor Jesucristo. Esos personajes, hermanos, tenían una sola naturaleza. ¿Sabía usted eso, hermanos? Tenían la misma naturaleza de Dios en ellos. Pero cuando el pecado entró a ellos, hermanos, ya el hombre ya no podía tener esa unidad, ese compañerismo con el Padre. Se tuvo que esconder atrás de unos arbustos, hermanos. Amén. Dios tuvo que matar un corderito y aventarles pieles de corderos para que se pudiera parar delante de la presencia de Él, hermano. Que es un tipo del cordero de este tiempo, hermanos. Que vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Entonces vemos, hermanos, ¿cuál será la única base para el compañerismo? Volver a tener ese compañerismo, esa comunión con el Padre, hermanos. Allá Dios tuvo que matar un corderito. Y ese corderito, hermano, ensangrentado fue puesto en el cuerpo de ellos. Amén, hermanos. Un ser inocente, tipo del cordero de Dios. Y fueron vestidos con ese cordero para estar delante de la presencia de Dios y poder tener un compañerismo con Dios. Léalo usted ahí en la Biblia, en Génesis, hermano. Ahí lo encuentra en Génesis. Amén. Bueno, entonces vemos que ahí se perdió, hermanos, esa unidad, ese compañerismo. Y vamos a seguir leyendo, hermanos. Vamos a leer el libro de San Juan, hermanos. Es uno de los evangelios. ¿Me pueden decir amén cuando lo tengan, hermanos? Amén.
Vamos a ir entrando despacito, hermanos. Si el tiempo no me alcanza, luego le continuamos. ¿Ya lo tienen, hermanos? San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos. Vamos para que lo tengan los hermanos. San Juan 8:31. Y esto es para nosotros también, hermanos, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, ¿qué, hermanos? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice, hermanos? Entonces vemos que en el huerto del Edén, con una sola palabrita, hermanos, no permanecieron en Dios. ¿Se acuerdan que fueron echados fuera del huerto, hermanos? Amén. Yo creo que eso ya se lo saben hasta de memoria, hermanos. Amén. Miren, vamos a seguir leyendo otra escritura. Primera de Corintios 6:15, hermanos. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿A cuánto les aburre la palabra, hermanos? ¿No les aburre la palabra? Porque cuando a alguien le aburre algo, hermanos, se está durmiendo, no presta atención, ignora. No, hermanos. Recuerden, si en el juramento de la bandera usted le daba honor a una bandera, hermanos, a un sello, algo que Dios dice que todos los sellos son de parte de Dios y fueron puestos por Dios, y no han leído en los proverbios, que los salmos vienen. Y le daban honor a la bandera. Ahora imagínense, hermanos, a la palabra, al Espíritu Santo en la escena, hermanos. ¿Cuántos no venimos a congregarnos en el nombre del hermano Isaías, del hermano Marco, del hermano David? No, hermanos. Venimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y Él dijo que Él iba a estar ahí en medio de nosotros, hermanos. Y aún prometió que iba a estar dentro de nosotros, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos decir que la palabra de Dios nos aburre? No, hermanos, algo anda mal en nuestra vida. Jamás la palabra de Dios le tiene que aburrir, hermanos. Y si otra cosa le trae más que la palabra de Dios, entonces usted tiene un problema o yo tengo un problema, hermanos. Y es tiempo de enmendarnos con Dios. Cuando iban al cine, ¿cuántos se dormían? Los ojotes pelones ahí, hermanos. Está buena la película. Nunca me gustó ir al cine con mi esposa porque ella sí se dormía, ¿no? Qué raro, ¿verdad? Que una persona vaya al cine y se duerma. Qué raro que una persona iba a bailar allá en el mundo y se iba a dormir en una silla, hermano. No, pues ¿qué le pasa, hermano? Qué raro que alguien fuera al béisbol, hermanos, y estuviera así. Ya ganaron. Bueno, vamos. Hermanos, se emocionaban y gritaban y decían, que pégale. Los que veían el box, hermanos, le daban instrucciones desde afuera, pégale, agáchate. A ver, ¿me usted a pelear? No, pues hasta ahí llega uno. Bien emocionados uno. Hermano, y la palabra ahora no nos emociona. La palabra no nos da alegría, no nos da gozo, no nos da gusto. Hermano, algo está mal en nuestra vida. Necesitamos regresar a la palabra, hermanos. Amén. ¿Qué les dije? ¿Ya lo vimos, hermanos? Entonces, hay que permanecer en la palabra de Dios, ¿verdad? Primera de Corintios, ¿qué les dije, hermanos? 6:15. Dice, hermanos, la palabra de Dios: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Está preguntando, ¿verdad? Dice, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, fíjense, hermanos, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, hermanos, gloria al Señor. ¿qué es, hermanos? Un espíritu. Un espíritu es con Él. No tantos espíritus, hermanos. Un solo espíritu. Gloria al Señor. Una sola fe. Un solo bautismo. Un solo Señor y Dios, y por todo y para todos, hermanos. No hay muchos dioses, no hay mucha fe, hermanos.
solamente uno. Amén. Sí, amén. Por un espíritu Amén. fuimos todos bautizados, hermano. Amén. Ahora, una cosa es el bautismo en agua. Dijo el profeta que eso nos trae compañerismo entre la iglesia local, nada más. ¿A cuántos les encanta el compañerismo aquí, hermanos, localmente? Hermano, que Dios nos ayude, de veras. Ahora, ¿para qué nos juntamos cuando tenemos compañerismo? No, hermano, pues nos juntamos para hablar bien de la predicación del hermano. Para decirle que Dios le siga dando más de su amor y le dé más palabras de exhortación. Hermano Isaías, nos juntamos para cantar unos cantos, unas alabanzas a Dios. Hermano Isaías, nos juntamos para leer la Biblia y orar. Eso es bueno, hermanos. Pero hay otros que no se juntan para eso. Hay otros que se juntan, hermanos, para sacarle filo a las uñas. Y empiezan, hermanos, que Dios nos ayude. Dios no quiere que nos unamos para eso. Amén, hermanos. Así que hay que aprender, hermanos, de la palabra de Dios, porque si no, hermanos, vamos a caer en cada cosa, hermanos. Vamos a leer, hermanos, Primera de Corintios. Primera de Corintios 12. ¿Ya lo tienen, hermanos? Son bien rápidos, hermanitos. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Ya lo tienen todos? Mire, desde el capítulo 12 de Corintios dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de qué, hermanos. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os llevaban a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino que, hermanos, sino por el Espíritu Santo. Mire, del 1, si quiere usted anótelo, hermanos, para no leer todo, en Primera de Corintios 12, en el versículo 4, habla de que hay diversidad de dones. En el capítulo 5 dice que hay diversidad de ministerios. En el versículo 6 dice que hay diversidad de operaciones. Dice, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, dice que es el mismo. El mismo Dios que opera en el don de lenguas, en el don de profecía, en el don de ciencia, en cualquiera de los 9 dones. Es el mismo Espíritu que está en los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas. Es el mismo que está en el diácono, en el síndico, en cada uno de ellos. Es el mismo Espíritu, hermano. Amén. Amén, hermanos. Entonces, si es el mismo Espíritu Santo, entonces todo coordina y todo armoniza exactamente en orden y bien. Amén, hermanos. El problema es que si el hermano Isaías no trae ese Espíritu Santo y es parte del ministerio de la iglesia local, en algún oficio, ahí va a estar chocando el hermano con el otro hermano. Pero ¿cómo? ¿Y él por qué esto? ¿Y por qué él hace esto? ¿Y por qué el otro? Cada uno, hermano, se puede dar el don conforme a la medida, dice la Escritura. Unos a la verdad en una manera y otros en otra. Pero es el mismo Espíritu Santo, hermano. Amén, hermanos. Mire, seguimos leyendo. En el 12 y el versículo 3, hermanos. En el capítulo 12, versículo 3 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén, hermanos. Además, el cuerpo no es un solo miembro. ¿Qué pasa, hermanos? Sino muchos. Imagínense cuántos miembros hay en todo el mundo, hermanos, de esa iglesia universal. Y no me estoy refiriendo a la iglesia católica, sino a la iglesia del Señor Jesucristo, a la llamada novia, hermanos. Aquellas que salieron de Babilonia, oyeron la voz, el llamado, la voz de Dios, y salir en medio de ella, pueblo mío.
y salimos de la confusión. ¿Cuántos salieron de la confusión, hermanos? Imagínense regresar como el proverbio, hermanos, otra vez para allá. No, hermanos. Que Dios nos ayude entonces. Amén, hermanos. Miren, ¿sabía usted que hay falsas uniones? Amén. Porque hay una unión genuina, lo cual es la palabra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Pero también hay uniones que son incorrectas, hermano. Dice, ¿y por qué se atreve a decir usted eso, hermano Isaías? Bueno, porque son muy atrevidos, hermanos. No se crea, vamos a la palabra, hermanos. Amén. Mire, Génesis capítulo 11, hermanos. Génesis capítulo 11, hermanos. Y ahorita nos regresamos al cuerpo místico del Señor Jesucristo aquí en la tierra, hermanos. Génesis capítulo 11. Pueden decir amén cuando lo tengan, hermanos. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Dice Génesis 11:1. Dice en el nombre del Señor Jesucristo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas, ¿qué, hermanos? Oh, hermanos, qué especial aquellos momentos. Una sola lengua, hermanos. Ahora, si usted me hermano, ¿y qué lengua era? Yo no sé, hermanos, y tampoco no lo he encontrado en el mensaje qué lenguaje era. Pero la Biblia dice que era un solo lenguaje, hermanos. Amén. Y nos vamos a quedar con eso. ¿Qué les parece? Dice en el 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Quiénes se establecieron? Aquellos hombres que venían saliendo. Mire, usted lee más atrás el Evangelio y ya había pasado un diluvio, hermanos. Amén. Seguimos leyendo. Dice en el 3. Pero antes del 3, hermanos, dice que se establecieron allí. Amén, hermanos. ¿Qué es establecerse? Estar en un solo lugar, estar firmes, ¿verdad? Amén, hermanos. Lo dice. Y se dijeron unos a otros, fíjense nomás, hermanos, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Amén, hermanos. En lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces, para la construcción que iban a hacer, realmente lo tenían que hacer con piedra. Amén, hermanos. Pero dice que el ladrillo les sirvió en lugar de piedra. Y no hubo pleitos aquí, hermanos. Amén. No hubo desacuerdo. No hubo, no, lo queremos con piedra. Bueno, hay que hacerlo con esto. No, y como a veces pasa, hermanos, en el cuerpo local o en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, esos desacuerdos, hermanos. ¿Seguimos leyendo, hermanos? Dice, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Fíjense, en el 3 dijeron que iban a hacer eso, fue como una prueba eso. Dice, ¿por qué dice eso, hermano Isaías? Porque en el 4 vuelven a decir, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Oh, hermanos, y hagámonos un nombre, por si que, hermanos. Amén. Entonces, vamos a desmenuzar la palabra de Dios, hermano, que el Espíritu Santo me ayude. Para que alguien pueda edificar, primeramente tiene que estar bien establecido. Amén. Tiene que haber un orden, una coordinación. Amén, hermanos. Tiene que haber armonía. Amén, hermanos. Y tienen que tener el material. ¿Se acuerdan del templo de Salomón? Ahora, ¿quién le dio el plano, la estructura a estos hombres para que hicieran esa construcción, hermanos? ¿De dónde se les ocurrió a ellos y decir, bueno, pues hagamos una torre? La Biblia nos acaba de decir que por si venía algún diluvio o algo, pues que de perdida subieran hasta allá, que esa torre llegara hasta la cúspide del cielo. Imagínense
¿Qué tan grande era esa construcción, hermanos? ¿Cuál será el edificio más alto del mundo, hermanos? Aquellos que ven documentales. Pero nadie ve documentales. Altísimo, hermanos. Altos. Amén. ¿Hasta dónde, hermano? Imagínense nada más. ¿Cuánto tiempo le dedicaron a esa construcción? Amén. Pero todos ellos tenían un propósito, hermanos. Por algo hicieron esa torre, no la hicieron nomás porque sí. Amén. Cuando usted va a hacer una casa, no va a decir voy a hacer una casa y no voy a vivir en ella. Pues uno tiene que vivir en esa casa, hermanos. Amén. Ahora, una casa es dedicado para algo, hermanos. Fíjense lo que dice la escritura. Ahorita vamos a ver lo que dice el profeta de Dios, hermanos. Dice en el 11:5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Hermanos, una cosa muy importante. Todo lo que se hace aquí en la tierra, Dios está al pendiente de ello. Amén, hermanos. Todo, hermanos. Todo lo que usted está haciendo, lo que el Hijo de Dios va a hacer, y aún lo que los hijos del diablo están haciendo, Dios está atento de todas esas cosas, hermanos. Hicieron un Titanic y el hombre se ensoberbeció y dijo, nadie puede hacer un barco tan grande como yo, y ni aún Dios lo puede destruir, no sé qué tantas cosas dijo. Y dijo Dios, pues ahí va para abajo tu Titanic. Amén, hermanos. Siempre han querido el hombre hacer algo grande, hermanos. Y Dios siempre los ha humillado, siempre les ha tumbado su construcción, hermanos. Vienen terremotos, vienen diluvios, vienen cualquier cosa y nada queda. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hubo una construcción que quedó en el diluvio, hermanos. Los que leen el mensaje, y esa fue la pirámide. Sí, amén. Amén, hermanos. Esa ahí permaneció. Porque esa construcción, hermanos, sabemos que Dios envió a un hombre a hacer esa pirámide, hermanos. Amén. Pero, oh, bendito sea el Señor Jesucristo, hermano. Que Dios nos ayude. Que edifiquemos, que seamos edificados sobre esa roca que es Jesucristo mismo, hermano. Entonces dice que Dios descendió, hermanos, para ver lo que estaban haciendo los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, hermanos. No había inglés, no había francés, no había... Era un solo lenguaje, hermanos. Amén. Usted sabe que cuando uno, si usted vaya a la costa donde yo nací, pues se le va a hacer raro cómo hablan los hermanos. Si uno de la costa viene al norte, va a decir, oye, estos hablan bien rápido, y se les va el aliento. Amén. Y si usted va a Veracruz también y lo confunde con el de Acapulco, y bueno, y luego va a la Sierra Tarahumara, hermano, y le empiezan a hablar, no va a entender nada, pura confusión, ¿no? ¿Qué dice el hermano? Si aquí a veces, me recuerdo de mi hermano José y Solán y la hermana Alma, de repente empezamos a platicar y le decía, ¿qué dice el hermano? Digo, hermana, pues, disculpe por expresar, pero es que no entiende muy bien el español, hay gente, hermano. O otros en inglés, o qué sé yo, hermano. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hermano, pero cuando Dios nos habla en nuestro propio lenguaje, hermano. Amén, hermanos. Dice, ¿a poco sí? Ahorita lo vamos a ver, hermanos. Entonces dice que el pueblo era uno, hermanos. Y todos estos tienen un solo lenguaje. En el 6 dice, y han comenzado la obra. Estaban trabajando, hermanos. Tenían un motivo, un objetivo, esos hombres. Amén. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada los iba a detener, hermanos. Estaban firmes en lo que tenían que hacer ellos. Ahora pues descendamos y confundamos allí, ¿qué, hermanos? Su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Qué harían ustedes, hermanos, si yo les empiezo a hablar hebreo ahorita? No, pues debe decir, pues, hermano, háblenos en español. No le entendemos lo que dice. Como si a veces uno habla en español y no nos entiende. Bueno, imagínense hablándoles en hebreo, hermanos, pues menos. Pero si el Espíritu Santo agarra a un hombre y empieza a hablar, hermanos, en lengua,
Y por ahí Dios tiene un don. Ese don hace contacto, porque acuérdense que es el mismo Espíritu Santo. Y va a saber lo que está hablando ese hombre. Y va a dar la interpretación de ello, hermanos. Oh, bendito sea el Señor Jesucristo, hermanos. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, hermanos. Amén. Fíjense, descendió Dios, hermanos. Y Dios se dio un propósito, dijo, voy a confundir su lenguaje para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Y qué iba a pasar en la obra que estaban haciendo? Uno hablando náhuatl, otro tolteca, zapoteca, hermano, y todos allá acá, pues ¿qué? ¿De qué se trata? ¿O qué? Oye, ¿dónde vas? No, ya me voy. Y tú, yo también ya. Hermanos, fíjense nomás. Por eso Dios lo bautizó ese lugar como Babel, Babilonia, lo cual significa confusión. Dios ahí confundió a esos hombres en esa obra, hermanos, para que dejaran de hacer eso. Y sabe que esa torre, hermanos, ¿sabe qué hacían esos hombres ahí? Era un lugar de adoración. Dice el profeta de Dios que esa torre, hermano, que tenía escaleras y que estaban imitando algo que Jacob vio, hermano. ¿Se acuerdan que lo leímos la otra vez? Que Jacob vio, dice que vio una escalera grande, hermanos, que llegaba hasta el cielo y otra hasta la tierra. Dice que subían y bajaban ángeles, hermanos, de Dios. ¿Se recuerdan, hermanos? Pues dice el profeta que este hombre quiso hacer lo mismo. Aparte, querían, hermanos, un lugar donde adorar. Y aparte, dijo, por si somos esparcidos de la tierra o morimos, vamos a poner ahí nuestra placa, nuestros nombres. Ellos tenían un líder, hermanos. Y ese líder se llamaba Nimrod, hermanos. Un hombre que edificó y empezó, hermanos, a pedir tributos. Y ahora échenle para acá. Y los hacía adorar. Y no se me vaya a espantar, hermanos. Pero si quieren luego le doy la cita a lo que dijo el profeta de Dios. Dice que Abraham de allí salió. Sí, amén. ¿Qué, hermano Isaías? Sí, hermano, lea Josué, ahí habla que Abraham era un idólatra, hermanos. ¿De dónde traía eso Abraham, hermanos? Amén. Que Dios nos ayude entonces, hermanos. Y la Biblia habla de 3 Babilonias. Una la que acabamos de leer, otra a la mitad de la Biblia y una la habla en Apocalipsis, hermanos. Amén. Y nosotros fuimos sacados de Babilonia, de esa confusión. De a cualquier santo nos arrodillábamos y adoramos a aquel santo mudo que ni contestaba. Y usted dice, hermano, yo recibí muchos milagros. Fue por la fe, hermanos. Dios honrando su fe. No fue el mono de barro, ni de yeso, ni nada de eso, hermano. Fue Dios en ignorancia. Dijo Dios, bueno, le voy a mandar a mi hija, a mi hijo, en lo que viene a lo perfecto, en lo que viene a lo genuino. Amén, hermanos. Fíjense lo que dice el profeta de Dios, hermanos. ¿Ya se cansaron? No. Fíjense lo que dice el profeta de Dios en el mensaje La Unidad. Amén. En la página 23 y en el párrafo 118, hermanos. Dice el siervo de Dios. Y volvió a suceder después de eso, después de la muerte de Noé y de aquella familia espiritual de Noé, de repente ustedes saben, los hijos del hombre una vez más comenzaron a fijarse el uno en el otro. ¿Y qué hicieron? Dijeron, pues nosotros no somos impíos. Fíjense nomás, hermanos. Todos creemos en Dios. Entonces escogieron a un hombre, un líder, hermanos, un gran arzobispo llamado Nimrod, y edificaron una torre. Ellos no eran impíos, creían que existía el cielo, creían que existía el infierno, creían en los juicios, pero una vez más los hijos de Dios y las hijas de los hombres formaron una unión falsa. Eso usted lo lee ahí en Génesis capítulo 6, hermanos. Amén. Y edificaron su tremenda catedral. ¿Saben lo que era? Una catedral, hermanos. No se me espante, hermanos, Dice, una catedral grande, una tremenda organización grande, y todos los demás lugares le pagarían el tributo a Babel.
y dijeron, esto es lo que podemos hacer. Ustedes saben que nosotros somos inteligentes. ¿De dónde obtuvieron esa sabiduría? Dice el profeta de Dios, del diablo, hermanos. Exactamente, ellos lo obtuvieron del diablo. ¿Cómo lo obtuvo Eva? Ellos lo obtuvieron del diablo. Entonces dijeron, vamos a edificar una organización, así agradaremos a Dios, y les diré que vamos a hacer, haremos unos pequeños escalones, subiremos corriendo allá y cantaremos y nos gozaremos con los ángeles, y luego bajaremos aquí para vivir como nos dé la gana. Ay, hermanos, ese espíritu no ha muerto. Vamos a la iglesia, hay que escuchar el sermón y allá afuera a darle vuelo a la hilacha, como dicen allá afuera, hermanos. Amén. Esos espíritus no han muerto, hermanos, hay que tener cuidado. Amén. Dice, ese diablo aún vive hoy. Ven, eso estaba en contra de los mandamientos de Dios. Ellos no guardaron sus mandamientos. ¿Qué hizo Dios? Bueno, ellos construyeron su torre de Babel, pero como antes era falso, así que Dios los confundió y los separó. Dios los separó nuevamente y envió a Abraham el justo. Le dijo, solo te voy a tomar a ti. ¿Pusieron atención, hermanos? Y de ti haría una nación grande. Dios los separó. Sal de entre ellos. Abraham deja todo atrás y Dios no lo bendijo mientras no dejó todo atrás. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hay que dejar todo eso atrás, hermanos, y hay que seguir hacia adelante. ¿Qué cosas me estaba leyendo yo solo, hermanos, cuando estaba leyendo esa escritura? ¿Cómo es posible que la gente, para hacer algo malo, algo indebido, algo que no es correcto ante Dios, se les facilita unirse, pero así, hermanos, de rápido? No batallan, hermanos, no reniegan, no dicen nada, vamos a hacerlo. Pero cuando Dios quiere hacer algo, hermanos, que usted sea parte de esa obra, que trabaje en la obra, ahí sí reniega uno, hermanos. Pero ¿cómo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué yo? Díganle a la hermana, díganle al hermano. Empieza uno, hermanos, a patalear. Es tiempo de morir, hermanos. Vaya y pellizca al muerto, ni le va a decir nada. Dígale de cosas al muerto ahí en la tumba, hermanos. Ni lo va a ignorar el muerto, usted va a salir enojado. Así deberíamos estar muertos, hermanos, a nuestra carne, a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, hermanos. Nos digan lo que nos digan, nosotros estamos muertos en Cristo Jesús, hermanos, y somos una nueva criatura. Hay que morir, hermanos, a esa vieja naturaleza. Así que el pueblo era uno, hermanos, y Dios confundió su lenguaje y cada quien agarró para su lado, hermanos. Pero ya llevaban eso que aprendieron ahí, ya lo llevaban en su corazón. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos nos trajimos algo de allá de Babilonia? ¿Algún lingote de oro? ¿Alguna imagen de acera? ¿Algún amuleto? ¿Algo? ¿Agua bendita? Nada, hermanos. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser verdaderamente hijos genuinos de Dios. Seguimos entonces con el tema, hermanos. No se les olvide, ellos eran uno, tenían un solo lenguaje. Amén, hermanos. Dios descendió, los confundió y cada quien, en pocas palabras, Dios vino y deshizo la obra de esos hombres, porque dice que nada los iba a hacer desistir. Ellos iban a seguir perseverando, hermanos, en esa obra. ¿Qué tan alto llegarían, hermanos, a hacer esa construcción? ¿Se imagina nada más? ¿Cómo es que al diablo le gusta imitar lo original, hermanos? Amén. Que Dios nos ayude entonces, hermanos. Alabado sea su nombre. Bueno, vamos para llegar al tema principal y ya ir concluyendo, hermanos. Vamos a leer, vamos a ver el carácter de los discípulos. ¿Qué les parece? Vamos a Mateo 20:20, hermanos. Oh, cómo amo la palabra, hermanos.
Y quiero que cuando esté leyendo, hermanos, estas escrituras, nos identifiquemos cada uno de nosotros, tanto las madres, tanto los hijos, y hasta el ministerio también, hermanos. Amén. Y miremos cara a cara hacia el espejo que es la palabra, hermanos, para ver realmente cómo andamos nosotros. ¿Ya lo tienen, hermanos? Mateo capítulo 20 y el versículo 20. Amén, hermanos. No se me duerman, hermanos. Dice la escritura: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, amén, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. Estaba pidiendo algo bueno, ¿verdad, hermanos? El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, hermanos. Prendió la mecha esa mujer. Y ahorita hablamos lo que pasó, hermano. Prendió la pólvora, hermano. Así como cuando de repente nos dicen algo y, hermano, empieza uno a sentir que la sangre le hierve. Pero no por el Espíritu Santo, hermano, sino por nuestra vieja naturaleza que trae uno todavía. Amén. Fíjense, en el 22. Entonces Jesús respondió y dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Hermanos, esta mujer era sabia. Déjame decirles algo. Fíjense, ¿qué pensaría usted si Jesús le dijera eso? ¿Puede beber de mi copa? ¿A poco puede ser bautizado igual que yo en aquel tiempo, hermano? Fíjense. Y ellos le dijeron: podemos. Vámonos, hermanos. Amén. Dice el 23, hermanos, Mateo 20, 23. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Amén, hermanos. Oh, aquí viene lo tremendo, hermanos. Cuando los 10 oyeron esto, vámonos, se enojaron contra los dos hermanos. Ay, empezó el pleito, hermanos. A lo mejor aquellos dijeron: oye, pues es que mi mamá fue la que dijo, yo no dije nada. Sí, pero ustedes han de haber dicho a su mamá. Y empezó el pleito, la discusión ahí, hermano. No, que cómo, pues si somos 10, hay que echar un volado, hay que echar suerte, qué sé yo, maestro, ¿quién va a ser el grande entre nosotros? ¿Quién se va a quedar en tu lugar, Señor? Oh. Ese pleito todavía existe en los hogares. Ese pleito todavía existe, hermano, en las iglesias. Ese pleito todavía está entre consiervos, hermanos. ¿Quién va a ser el grande? O dice: no, hermano, yo nunca he querido ser grande. Cuando usted hace menos a un siervo de Dios, amén, usted se está levantando más que él, hermano. Sí, amén. Sí, amén. Cuando usted hace menos a su hermana, usted se está levantando, hermanos. Sí, amén. ¿O para qué lo dice entonces? ¿Cuál es su motivo, su objetivo, hermanos? Amén. Amén. Algo conlleva atrás de todo eso. Cuando yo hablo mal de mi hermano, quiere decir que yo estoy bien y que él está mal. Sí, amén. Aleluya. Cuando yo hablo bien de mi iglesia y digo que las demás están mal, entonces yo estoy diciendo que mi iglesia está bien y que todas están mal, hermanos. Y Dios no quiere eso, hermanos. Amén. Amén. ¿A cuánto le gusta la palabra, hermanos? Entró el pleito aquí. Y hermanos, a los que los quiero llevar, hermanos, con la ayuda de Dios, es a que tengamos cuidado. Porque usted o yo, hermanos, podemos contristar al Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y el Espíritu Santo no puede estar, hermanos, esa naturaleza divina en un lobo. Amén, hermanos. Hemos sido enseñados que cuando el profeta habla ahí de Juan, que fue bautizado Jesús,
Dice que yo como una paloma que descendía al cordero, hermanos. Y el profeta nos habla bien claro y dice, si hubiera sido un lobo, la paloma no hubiera reposado sobre él. Si hubiera sido un lobo, dice, no hubiera reposado sobre él. Pero tenía una naturaleza mansa, humilde, hermanos. Amén. ¿Qué pasará cuando nosotros empezamos con cosas? ¿Sabía usted que el Espíritu Santo no puede estar ahí? Se levanta, hermanos. Cuando usted contrista al Espíritu Santo, no puede estar ahí, hermanos. Amén. Y con la ayuda de Dios vamos a llegar a eso, hermanos. Que Dios nos ayude entonces. ¿Seguimos leyendo? En el 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Pobrecitos mis hermanos, ya los puedo ver ahí, hermano, el trama, todo ahí. Entonces Jesús llamándolos dijo, vengan para acá, a ver. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Estaba matando al espíritu ahí el maestro, hermanos. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquel rey que tuvieron que haber servido, él vino a servir a cada uno de nosotros, hermanos. Y todavía sigue sirviendo, no en su carne por ahora, en la forma del Espíritu Santo, pero en un cuerpo, hermanos. Él sigue sirviendo todavía. Entonces usted y yo somos miembros, parte de este cuerpo, hermanos. ¿Qué debemos de estar haciendo nosotros? Estar peleando, juzgando, criticando. Si hay algo que yo me debo de preocupar, hermanos, principalmente es por lo que Dios me ha dado, que es mi esposa y mis hijas, hermanos, porque voy a entregar cuentas de ellas. Yo no puedo juzgar ni señalar a los demás, porque ¿cómo estoy yo, hermanos? Entonces, cuando yo esté bien, hermanos, en mi hogar, cuando realmente sea un testimonio, entonces podré ayudarlo a usted, hermanos. Mientras no podré ayudarlo. Le podré dar un consejo y algo, pero usted va a ver, va a decir, bueno, el hermano, pues, no me va a creer, hermanos. Amén. Que Dios nos ayude entonces. Amén. Eran enojones estos hombres. Hasta chispa, hermano. Eso nos muestra que cada uno de nosotros aquí tenemos diferentes caracteres. Yo creo que si nos juntamos un día, hermanos, con esos caracteres, espero y lleguen muertos, hermano, a esa naturaleza. Si un día nos juntamos, hermano, y nos ponemos de acuerdo que caiga un rayo a un ejemplo, hermano, a una iglesia, imagínense nomás como aquellos hombres. Señor, estos no hacen caso, que descienda fuego del cielo y destruyenlos, no batalles, Señor. Qué calibre en esos hombres. Pero dijo Dios, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, hermano. Con lo que Dios combate. Vence el mal con el bien. No, es que me hizo mal, hermano, y me las va a pagar, me humilló. Ay, hermanito, por favor. Así es. ¿Quién te humilló, hermano? No, que me las va a pagar. Hay que desechar todo eso, hermano. Hay que desecharlo, no sirve. Hay que empezar a crecer. Amén, hermanos, en el amor de Dios. Amén, amén. Vamos a leer otra escritura para ver el carácter de estos hombres. ¿Qué les parece, hermano? Amén. Mire, vamos a leer el libro de San Juan, hermanos. El capítulo 21. Ay, aleluya, hermanos. Voces, hermanos, que Dios le está hablando, nos está hablando Dios, hermanos. Ahora no diga amén porque el hermano Isaías le diga amén. Usted está diciendo amén porque está reafirmando la palabra de Dios, que así es, hermano. Por mí no hay ningún problema si usted dice amén o no, hermanos. Pero cuando usted dice amén, es porque usted cree que la palabra así lo dice, así es, hermano. Amén. San Juan capítulo 21, hermanos, y el versículo 18.
¿Ya lo tienen, hermanos? De cierto te digo, cuando eras más joven, aquí le está hablando a Pedro, te ceñías e ibas a donde querías. En pocas palabras, hacías lo que querías, Pedro. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro. No me gusta que me ciñan. Así dijo Jesús, hermano, que te ciñen, por favor. Cuando ya estés viejo, dice, y te llevarán a donde no quieras. Es que yo no quiero. Es que tienes que ir a donde vamos. Yo no quiero ir a la iglesia. Y no llegan ni a viejos, están chicos o adolescentes y no quieren ir a la iglesia, hermanos. Fórzalos a entrar, dijo la Escritura. Amén, hermanos. Dice en el 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme, Pedro. Ahí va Pedro. El maestro me habló. Amén. El Señor me llamó. ¿Y ese qué, hermanos? Váyase para allá, nomás a mí me llamó el Señor. No, hermanos, Dios todavía sigue llamando. ¿Qué? El alcohólico, la prostituta de la esquina, ¿cómo es posible eso? Dios todavía sigue llamando, hermanos. Dios todavía sigue salvando. Amén. Todavía hay perdón de pecados. Arrepiéntanse, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. A lo mejor usted ve algún borrachito por ahí, pero a lo mejor nos lleva por mucho adelantado, hermanos. Porque a lo mejor su problema de él nomás es el alcohol. No tiene odio, no tiene contienda, no tiene nada de eso. A lo mejor su único problema es el alcohol, hermanos. Y nosotros decimos, vamos bien aventajados. Creo en el mensaje, creo en Jesucristo. Me sé toda la Biblia, ya la leí, hermanos. Oro, diezmo. Y aquel borrachito, Señor, no soy digno de ti, de tu presencia. Quítame esto, Señor, no puedo, el diablo me tiene atado, Señor. Y en un instante el Espíritu Santo viene y toca a ese hombre, hermanos. Rompe las cadenas del vicio, hermanos. Y el lleno con el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, que Dios obra de Dios es bien raro. ¿Cómo se va a explicar usted que un delincuente mató, hizo tantas cosas y luego allá en el hospital se arrepiente y Dios envía un ángel ministrador, no con alas, un siervo de Dios, y le empieza a dar la palabra y ese hombre se arrepiente, entrega su vida y Dios sabe que ya no le queda tiempo, hermanos, para ir y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados? Y Dios dice, te voy a bautizar con el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Oh, aleluya, hermano. ¿Cómo no? Él no fue salvo. ¿Y usted cómo sabe? Por eso dijo el profeta de Dios que un día cuando, hermanos, lleguemos allá va a haber muchas sorpresas, hermanitos. A lo mejor mi hermano que dice que el chino por allá ya va a estar sentado. Y muchos de nosotros aquí nos vamos a quedar a la mejor, hermanos. No juzguemos, no critiquemos. Gloria a Dios. Amén. Aquella que nunca viene a la iglesia y uno a veces la juzga y cuando venga, y agárrense, hermanos, nos va a aventajar a lo mejor a muchos. Amén, hermanos. Hasta los gatos están peleando, hermanos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Seguimos leyendo, hermano, entonces. Nos quedamos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. En el 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Hermano, ay, hermanitos, ¿qué sentiría usted? Perdóname, pastor, pero voy a poner un ejemplo. Que el hermano Isaías se acostara seguido en el pecho del pastor, hermano. ¿Cómo se pondría mi hermano David, o mi hermano Willy, o mi hermano Esteban, o mi hermano Joel? Ay, este hermano, pues que, o mi hermano José, no te me escondas, hermano. O que el pastor lo llevara mucho para acá, el hermano Isaías, sígueme, hermano Isaías, vamos para acá, vamos para allá, y los demás, pero ¿por qué siempre estar con el hermano? Esto me cae mal, eso me cae gordo.
O la hermana, véngase para acá, vamos para allá, vamos para acá. Y las otras hermanas, ay, sí, siempre con el pastor, y siempre este, y siempre el otro, porque se cree. Oh, hermano. ¿Sí o no? ¿Cuántos han pensado eso, hermanos? La palabra diciembre, hermanos. Bendito sea el Señor Jesucristo, hermano. ¿Cuántos están gozando, hermanos? Volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y hermanos, quiero contar algo y espero y no sea de piedra de tropiezo para alguien. Algunos hermanos se han de acordar. Hace años, cuando esta iglesia, todavía había hermanitos aquí en la iglesia, se hicieron las votaciones para los oficios de la iglesia, hermanos. Y creo yo y mi hermano Sánchez quedamos excluidos, hermano. No, sí, mi hermano dijo: oiga, pastor, ¿y yo dónde estoy ahí o qué? Disculpa, hermano, es un ejemplo, Pero oiga, pastor, ¿y nosotros qué? Ya estaban diáconos, ya estaban síndicos, ya estaban todos, hermano. Ya no había cupo, dije, gloria a Dios. Aleluya. Eso es real, Dios lo conoce, hermano. Bueno, yo dije, gloria a Dios, yo seguiré predicando el evangelio por allá. Hermanos, no me mire, gracias a Dios yo siempre me he guardado de eso. Nunca me da celos ni coraje que algún hermano crezca espiritualmente. Dios es mi testigo, hermano. Dios te dice: hermano, no le llegan pensamientos, me llegan, hermanos, pero agarro esos pájaros y los aviento para allá, hermano. Así de fácil, hermano. Si Dios está bendiciendo a otro pastor, Dios lo bendiga, hermano. Si un apóstol está trabajando por allá, Dios lo bendiga al hermano. Y yo volteé a ver a la iglesia y dije: bueno, pues Dios un día también va a hacer algo en esta iglesia. Y sigo orando por ellos. Pero cuando veo que Dios empieza a orar en cada uno de los del ministerio aquí local, hermanos, yo me da gozo, me da alegría, hermanos. Me da gusto saber que el otro hermano vaya creciendo. Gloria a Dios. Eso a mí me llena, a mí me da mucho gusto, hermanos. Y Dios es mi testigo, no le estoy mintiendo. Nunca ha llegado un celo, un coraje: ay, si el hermano este, el hermano el otro. No, hermanos. Amén. Porque ese es el espíritu que tiene que estar en nosotros, hermanos. Sí, amén. Un espíritu humilde, manso. Sí, amén. Por eso dice la escritura: si a alguien le dan honra, ustedes también gócense. Sí, amén. Amén, hermanos. Si un hermano se enferma como un cuerpo, dice: usted también: ay, mi hermano está enfermo, mi hermano. Está bien para que se le quite. No, hermano, no, eso no. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Seguimos leyendo entonces. Entonces, ay, ya me perdí, hermano, ya está. Ando hasta Marcos, hermanos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ya vamos a estar terminando, hermanos, Espero y recibamos algo de parte de Dios en esta mañana, que yo creo que sí. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿En cuál estaba, hermano? Ya me perdí. Hermano, me andas llevando a Mateo, hermano. Entonces dice en el 21, hermanos: cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Le dijo: sígueme. Ahora, Gloria al Señor. Juan tenía un ministerio por delante. Amén, hermanos. Pedro, su ministerio iba a llegar hasta cierto nivel. Dios iba a levantar todavía a Pablo. Pero el ministerio de Juan todavía iba a seguir, hermanos. Es más, Juan
vio, hermanos, la venida, Así es, amén. la segunda venida del Señor Aleluya. Jesucristo. Amén. Y dice la escritura que se oyó por ahí un rumor que Juan no iba a morir. No, hermanos, no entendieron tampoco los discípulos eso. Jesús no se estaba refiriendo a que Juan iba a ser eterno. No hay ninguno eterno más que nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y cada uno de nosotros que somos parte de esa eternidad, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué a ti? ¿Qué a ti? ¿Cuál es tu problema, Pedro? Yo tengo un ministerio para él. Tú tienes tu ministerio, confórmate con lo que tienes, Pedro. Antes de eso, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? La primera vez. La segunda, Pedro, ¿me amas? Y la tercera le dijo, Pedro, ¿me amas? Ya agachó la cabecita Pedro. Pero cuando le dijo, ven, sígueme, y vio al otro que lo siguió, dijo, ¿y este qué? Yo nomás soy el único ministerio aquí en la tierra, Jesús. No, hermanos. Que Dios Gloria a Dios. nos ayude. Amén, hermanos. Amén, amén. Ya vamos a estar terminando, hermanos. ¿Qué me pasaron aquí? ¿Ya se me acabó el tiempo, hermanito? Amén, ya vamos a terminar. Y con esto luego concluimos, hermanos. ¿Qué les parece? Miren, dice la escritura en Amós 3:3. Todos lo sabemos esta escritura de memoria. Y espero que se lo sepan de memoria, hermanos. Dice la escritura, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo hace meses les hablé de esto breve y les dije, ¿ustedes qué piensan, hermanos? Y yo les dije, yo creo que sí andarán dos juntos, pero la cosa no va a terminar bien, hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí, estamos juntos? Todavía no hemos llegado a la unidad, hermanos, pero vamos para allá. Amén. ¿Cuántos de nosotros venimos juntos a la iglesia y nos sentamos? Y no puede ver usted ni al hermano y tiene desacuerdo con él y tiene desacuerdo con el otro y el ministro con el otro y el pastor con el otro, y hermanos. Pero estamos aquí, andamos juntos. Hay un dicho que dice juntos pero no revueltos. Amén. Andamos juntos, caminamos juntos. Y de repente oye el hermano dice, es que dice algo y dice, y el hermano, ¿por qué dijo esto? Y ya el hermano dice, yo no estoy de acuerdo con el hermano. Y de repente el pastor habla algo y otro ministro dice, no, yo no creo que sea así. Yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Y el esposo le dice, mi amor, fíjate que esto y que lo otro. Ay, no, yo no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hazlo tú si quieres, yo no te apoyo. Entonces cuando no hay un acuerdo entre el matrimonio, entre iglesia, hermanos, y hasta entre Dios, cuando no hay un acuerdo a su palabra, hermanos, cuando hay un desacuerdo, tarde que temprano, hermanos, viene una división o viene una separación. Vamos a entrar a eso de las divisiones y las separaciones, hermanos, porque Dios separó a Abraham de su tierra y de su parentela, hermanos, para que Dios pudiera bendecir a ese hombre. Amén, hermanos. Entonces hay una separación correcta, pero hay una separación, una división que es incorrecta, hermanos. Amén. Póngase de pie. Entonces dice la escritura, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Amén. Y voy a leer una última escritura. Una última escritura, hermanos, y con esto le seguimos. Se encuentra en Hechos. Dos últimas escrituras para cerrar, hermanos. Son cortitas. Hechos 4:32. Hechos 4:32 dice la palabra de Dios, hermanos, y la multitud de los que habían creído era de un corazón. ¿Están oyendo, hermanos? No se me distraigan. Eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Había un acuerdo ahí, todo lo tuyo no es mío ni lo mío es tuyo. Pero fíjense lo que tuvo que hacer Dios antes de que estos hombres llegaran a esa condición, a esa unidad, hermanos. Hermano, cuerpo, alma, espíritu, todo te pertenece a ti, todo le pertenece a la iglesia, y lo de la iglesia es mío y lo mío es tuyo. Nadie decía, hey, esta es mi propiedad, no es nada. Aunque hubo unos personajes ahí
que trataron de burlar al Espíritu Santo. Pero Dios le dio su castigo, hermano. Amén. Miren, Hechos capítulo 2, y con esto ahora sí cerramos. Hechos 2:1 en adelante, hermanos. ¿Ya lo tienen todos? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Amén, hermanos. Antes de que llegaran a unánimes juntos, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, ¿qué, hermanos? Lenguas repartidas, ¿como de qué? Asentándose sobre cada uno de ellos. Ponga atención, hermanos, ya con esto terminamos. Allá en la Torre de Babel, Dios descendió, pero no para darle continuidad a esa obra, sino para confundir sus lenguas y cada quien agarrara por su lugar y dejaran de construir esa torre, hermanos. Amén. Pero en esta construcción que Dios iba a empezar, en esta obra del Espíritu Santo que Dios iba a empezar, dice que Dios mismo, siendo la columna de fuego, hermanos, dice que como lenguas de fuego empezó a reposar sobre cada uno de ellos, hermanos. Fíjense. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué lenguaje tenían esos hombres, hermanos? Tenían varios. Los discípulos de Jesús tenían varios idiomas. Tenían que tener, bueno, vamos a suponer que eran varios. Amén. Lo dice en el 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Fíjense, hermanos, porque cada uno les oía hablar en su propio lenguaje. ¿Cómo es posible eso, hermanos? Allá era un solo lenguaje y Dios les dio varios lenguajes para que no continuaran con la obra. Pero aquí dice que estos hombres, hermanos, empezaron a decir, ¿cómo es posible esto? ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, hermanos? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, bien todas las lenguas, hermanos. Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén, hermanos. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están ebrios. Se levanta Pedro lleno del Espíritu Santo. Varones hermanos, estos no están ebrios, como otros están diciendo, porque es la hora nona o la hora novena, algo así dijo. Es muy temprano como para que estos hombres estén tomando. Amén, hermanos. ¿Se fijan, hermanos? Cómo Dios en aquella obra en Babel concluyó confundiéndonos. Pero acá ya no era confusión, hermanos. Los que se confundieron acá fueron los que oyeron, dijeron, ah, caray, pues cómo nos están oyendo hablar en nuestro propio lenguaje. Fíjese lo que hace el Espíritu Santo para seguir su obra. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Si usted tiene alguna petición, alguna necesidad, voy a hacer una breve oración, hermanos. Voy a hacer una oración esperando en Dios que el Espíritu Santo sea ministrando. Si es que van a pasar cuerpos, almas sedientas al altar, que sea el Espíritu Santo ministrando a cada corazón, a cada alma. Amén, hermanos. Así que, hermanos, ore ahorita ahí agachado su corazón, su mente hacia Dios. Si usted se identificó con algunos de estos personajes, pidámosles a Dios, hermanos, que Dios nos ayude a cambiar
esas pequeñas cosas que no nos dejan avanzar, hermanos, que no nos dejan crecer. Y Dios es fiel, es verdadero, hermano. Él dice que no rechaza a un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Bondadoso y buen Padre celestial, Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, que es viva y eficaz, Señor, más cortante que una espada de doble filo. Padre, nos has cortado principalmente a mí, Señor. Hay cosas, Padre, que yo hablo y tú sabes que yo no las quería decir, Señor, pero yo confío en que tú, Padre, has, Señor, movido mis labios, mis pensamientos, para hablarle aún a mí mismo principalmente y a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Padre, ayúdanos para que, así como los discípulos, Señor, que caminaron contigo, comieron contigo, Señor, Padre, aún la unidad no estaba en ellos, pero una vez, Señor, ahí en Pentecostés, Señor, cuando tú descendiste a ellos, Señor, oh, eso trae una unidad perfecta, Señor, al grado, Padre, que nada nos importa más que solamente tu obra, Señor. Padre, nada importa más que solamente tu reino, tu evangelio, Señor. Padre, mientras no lleguemos a esa unidad del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, por eso batallamos bastante, Padre. Oh, yo te ruego, Señor, por esta iglesia local, que tú ayudes a cada ministro, que tú ayudes a mi pastor, que tú ayudes, Señor, a los matrimonios. Padre, que tú ayudes también, Señor, a estos pequeños, que aún entre ellos pelean, Señor. Padre, sabemos que es algo natural, es algo normal, Padre, pero hemos creído en un mensaje de restauración, Señor, donde ese mensaje viene y restaura, Señor, todas las cosas, entre ellos estas cosas que hablamos hoy en esta mañana, Señor. Padre, ayúdanos, perdónanos, Señor, si hemos hablado mal de alguien. Te pedimos que nos perdones, Señor. Si nos hemos creído más que el hermano o que la hermana, Señor, ayuda también a tus hijos, Señor. Padre, yo creo que cuando más crecemos como hijos de Dios, somos como el trigo, Señor. Más nos humillamos a ti, Señor. Más ese trigo, Señor, en vez de ir hacia arriba, ese trigo se va haciendo más hacia abajo, Señor. Padre, ayuda a tu iglesia, ayuda al ministerio local. Y también te pido a aquellas almas, Señor, que han de ver oír este mensaje, Señor, que sea un bálsamo para sus cuerpos, para sus mentes, para su corazón, Señor. Te damos gracias, Padre, por cada uno de tus hijos. Ahora, Señor, te damos la libertad, Espíritu Santo, para que seas ministrando nuestras vidas, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, nos encomendamos a ti, Señor. Te entregamos todo nuestro ser, Señor, totalmente, y rendimos nuestra voluntad a ti, Señor. Y hágase tu voluntad de nosotros, no la nuestra, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida.